Bueno, muy bien amigos, continuamos con este curso básico de Excel. Acá tenemos esta plantilla para aprender a sumar y restar. Vamos a mirar cómo hicimos esta plantilla. Consta de dos botones y de estos encabezados. Para insertar estos botones simplemente nos vamos a insertar, nos vamos a la opción de ilustraciones y nos vamos a formas. En formas seleccionamos este rectángulo y lo dibujamos en esta parte con clic izquierdo sostenido y lo arrastramos. Para colocarle letra simplemente nos vamos a esta parte y le colocamos letra y vamos a escribir con el teclado sumar. Vamos a seleccionar la letra con clic izquierdo sostenido. Vamos a ir a inicio y le vamos a dar el tamaño que nosotros queramos. Vamos a centrarlo desde esta parte, alineación, y lo dejamos ahí. Lo mismo el otro botón, vamos a darle en insertar, ilustración, formas y seleccionamos el rectángulo de nuevo, lo dibujamos, nos vamos a la opción de estilo de forma, vamos a seleccionar por ejemplo este botón y vamos a seleccionar esta letra. Vamos a escribir con el teclado restar. Seleccionamos con clic izquierdo sostenido las letras y vamos a inicio y le damos en el tamaño hasta agrandarlo como nosotros queramos y le vamos a dar en alineación centrar. Y los títulos simplemente colocamos venta, damos clic en la otra celda, recuperado, damos clic en la otra celda, ganancia. Vamos a darle clic por fuera y vamos a seleccionar estas tres celdas. Con clic izquierdo sostenido arrastramos hacia la derecha. Vamos a darle el color azul, vamos aquí a la fuente, a la opción de fuente, inicio fuente y seleccionamos el color que queramos. Luego vamos a centrar, vamos a la opción de alineación y le damos centrar. Luego vamos a ir a la opción de fuente y acá donde dice todos los bordes vamos a seleccionar todos los bordes. Si queremos darle negrilla simplemente le vamos a dar negrilla. Y así tenemos los botones y también estos títulos iniciales. Muy bien, vamos a aprender a sumar. Entonces vamos a colocar aquí unos valores cualquiera y vamos a colocarle el símbolo de pesos. Vamos a colocar por ejemplo estos valores. En esta parte vamos a colocar lo recuperado o el costo de ese producto que debe ser menor a la venta. Vamos a colocarle por ejemplo 3.000. A este le vamos a colocar 20.000. A este le colocamos 300. A este 300.000. A este 30.000. A este también 30.000. Y a este 6.000. Muy bien, aquí en esta oportunidad podemos sumar y restar a la vez. ¿Cómo vamos a realizar las dos operaciones en este ejercicio? Acá, por ejemplo, tenemos unas ventas y un recuperado, que significa que hemos vendido un producto y ya hemos recuperado una parte de ese producto y nos quedaría saber cuánto ganamos. Para eso tenemos que hacer una resta. Pero antes vamos a darle un formato a esta tabla. Vamos a seleccionar todos estos números. Con clic izquierdo sostenido nos vamos acá donde dice todos los bordes, de una vez los señalamos y vamos a darle aquí en general el símbolo de pesos. Entonces nos habilitamos acá este botoncito y vamos a darle en moneda. Vamos a quitarle los dos números decimales y vamos a dejar el símbolo de pesos. Vamos a darle en aceptar y ya tenemos símbolo de pesos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para saber cuánto nos ganamos en cada uno? Vamos a escribir una fórmula en Excel. Cada vez que nosotros vamos a insertar una fórmula, nosotros debemos escribir el símbolo igual, que lo sacamos oprimiendo la tecla Shift y la tecla igual. Luego vamos a seleccionar la casilla C6 y le vamos a restar la casilla D6. Esto quiere decir que a la venta le estamos restando lo recuperado para saber cuánto nos ganamos en ese producto. Vamos a darle entonces Enter y ya tenemos la ganancia. Tenemos la venta
tenemos lo recuperado y tenemos la ganancia. Vamos a repetir en esta parte de acá el mismo ejercicio, pero vamos a colocarle igual, suma, vamos a abrir paréntesis y ahora vamos a seleccionar la celda C7 y le vamos a restar la celda D7. Vamos a darle enter y es la misma operación. Tenemos esta fórmula de arriba simple o también la tenemos con la opción igual suma. Cualquiera de las dos sirve, y para nosotros colocar esta misma fórmula en todas estas celdas simplemente nos posicionamos donde haya una fórmula. Recuerden que este es el cuadro de fórmulas, aquí aparece, vamos a darle escape, la selecciono y aquí me aparece la fórmula. Entonces se nos habilita también este botoncito y cuando pasamos el mouse vamos a darle doble clic y automáticamente nos repite toda la fórmula para el resto de casillas. Muy bien, ya tenemos toda la operación, la venta, lo recuperado y la ganancia. Ahora quiero comprobar si la suma de estos dos productos me sumaría la venta total, porque el producto recuperado más la ganancia me daría la venta total. Entonces vamos a darle otra vez la fórmula igual suma, vamos a abrir paréntesis y vamos a seleccionar la celda D6 y le vamos a sumar la celda E6. Vamos a darle enter, vamos a darle un color diferente, vamos a posicionarlos en la celda, vamos a color de relleno y vamos a seleccionar este amarillo. Vamos a darle todos los bordes y vamos a repetir esta misma fórmula para todas estas otras celdas. Simplemente nos posicionamos ahí, volvemos el mouse una cruz y le damos doble clic izquierdo. Aquí ya tenemos la suma, que sería igual a la venta. Entonces así podemos confirmar que lo recuperado y la ganancia suman la venta. Muy bien, ahora vamos a seleccionar esta parte de acá, la vamos a pintar también de amarillo y le vamos a dar todos los bordes. Vamos a sumar todas las ventas de este mes, por ejemplo que estas hayan sido las ventas de enero. Vamos a sumar todas estas en esta casilla. Para esto vamos a utilizar lo mismo, igual suma. Podemos hacerlo de la forma larga, sería seleccionar la celda C6, el símbolo más, seleccionamos C7, acá estamos escribiendo la fórmula para que la puedan visualizar. Vamos a darle el símbolo más, C8, C9, C10 más, C11 más, C12 y le vamos a dar enter. Acá podemos sumar todas las ventas que hemos hecho en el mes. Si nosotros seleccionamos todas las casillas, acá en la información donde podemos ver, mire que suma las celdas seleccionadas y dice que son 3.260.989, que es el producto que nos dio. Vamos a seleccionar aquí esta parte para que nos arrastre la fórmula para el otro lado. Vamos a hacer el otro ejemplo en esta celda de lo recuperado del mes. Vamos a darle igual suma, pero ya no vamos a seleccionar casilla por casilla, sino que con clic izquierdo sostenido seleccionamos la primera y arrastramos hasta donde queremos sumar y le vamos a dar enter. Esta sería la otra forma para sumar. Y vamos a ir a la tercera opción de suma, que es una de las más sencillas. Simplemente vamos a seleccionar todas estas celdas y al final vamos a dejar donde se va a sumar todo. Dejamos esta celda así, nos vamos a la opción de inicio, al menú de inicio y nos vamos a ir directamente a la suma. Vamos a darle aquí y vamos a darle en suma, la opción de suma. Inmediatamente se nos suma todos los valores que tenemos en la ganancia. Si nos posicionamos acá, miren que es la misma opción que tenemos en esta parte. Si le damos doble clic izquierdo, nos selecciona toda esta parte y nos la suma en la celda E14. Acá tenemos algo similar. Vamos a copiar todos estos valores, copiar, y los vamos a pegar en esta misma casilla hacia abajo. Vamos a darle la primera opción, copiar, y vamos a borrar las utilidades. Vamos a darle suprimir, enter, suprimir, enter, suprimir, o simplemente le vamos a seleccionar todos de una vez y le damos suprimir. Vamos a utilizar la misma opción para restar. Vamos a introducir la fórmula igual
precio menos costo, le damos Enter y esto nos daría la utilidad de ese producto cuando lo vendamos. Recuerden que para arrastrar la fórmula simplemente le vamos a dar doble clic, seleccionamos la casilla donde está la fórmula y en el puntico verde le damos doble clic izquierdo. Y así logramos realizar una resta sencilla en Excel. También podemos hacer este ejercicio en donde vamos a sumar todo el precio, vamos a sumar todo el costo y le vamos a restar este precio al costo para que nos dé toda la utilidad total. Entonces vamos a escribir la misma fórmula, igual suma, abrimos paréntesis, seleccionamos todas las celdas con los valores y le damos Enter. Luego vamos a arrastrar esta fórmula hacia la derecha, simplemente pasamos el mouse por encima y cuando se nos vuelva una cruz no vamos a darle doble clic izquierdo porque se nos repetiría tanto para esta celda como para esta y solo queremos en esta celda. Entonces pasamos el mouse por encima de la fórmula y damos clic izquierdo sostenido y la arrastramos hacia la derecha y soltamos. Esta es otra forma de arrastrar la fórmula. Muy bien, vamos a diferenciar estas dos fórmulas con este color. Vamos a darle en todos los bordes y esta sí la vamos a colorear de un color diferente para que sepamos que es el total de la resta del precio menos el costo nos daría la utilidad. Entonces vamos a darle también en todos los bordes, vamos a escribir la fórmula igual suma, vamos a seleccionar la celda H14 que es el precio total menos el costo total y le vamos a dar Enter. Así nos sumaría la utilidad. Si por ejemplo nosotros escribimos la fórmula igual suma, abro paréntesis y seleccionamos todos los valores de la utilidad y le damos Enter, el precio sería igual. Muy bien amigos, vamos a ver un ejercicio un poquito más avanzado. Tenemos acá por ejemplo esta base de datos de unas ventas donde tenemos un artículo con las fechas, la cantidad, la venta, lo recuperado y la ganancia. Vamos a aprender a sumar vertical y horizontalmente con este ejercicio. Muy bien, vamos a ver la primera. Recuerden que siempre vamos a empezar con el símbolo igual. Para empezar una fórmula, vamos a seleccionar la casilla F3, colocamos el símbolo de más, vamos a seleccionar la casilla G3, símbolo más, y la casilla H3. Vamos a darle Enter y de esta forma podemos sumar los valores que están en estas casillas de forma horizontal. Vamos a borrarlo y vamos a ver otra forma. Vamos a escribir el signo igual y vamos a escribir suma. Abrimos el paréntesis y vamos a seleccionar las tres casillas que seleccionamos ahora, pero todas de una sola vez. Como podemos observar en la cinta de fórmulas, cuando seleccionamos estas tres casillas, escribimos F3 H3. Le estamos indicando a Excel que nos sume desde la casilla F3, que es esta de acá, hasta la casilla H3. En este caso los dos puntos significaría hasta. Entonces desde hasta. Y le vamos a dar Enter. Esta es la otra forma de sumar. La tercera forma de sumar sería posicionarnos en la casilla donde queremos sumar y vamos a ir a la opción de acá arriba en la cinta de opciones que dice Inicio. Cuando se nos habilita este menú vamos a ir hasta la última parte en donde nos dice Autosuma. Vamos a seleccionar este símbolo y le vamos a dar clic. Como podemos observar, se nos selecciona también la casilla E3. No queremos sumar esa casilla E3, simplemente vamos a seleccionar las puntas que se nos habilitan en esta parte y vamos a arrastrar hasta la casilla que queremos sumar y le vamos a dar Enter. Acá ya tenemos la tercera forma de sumar en Excel y si queremos arrastrar esta misma fórmula para las otras casillas hacia abajo, simplemente vemos que acá se nos habilita un puntico y al pasar el mouse por encima se nos convierte en un más negro. Vamos a darle clic izquierdo sostenido y arrastramos la fórmula por todas estas otras casillas. Soltamos
y así podemos arrastrar la fórmula hacia abajo. Vamos a darle control Z para devolver, quitamos esta otra y recordamos la primera, igual F3 más G3 más H3, Enter, y ya tenemos la fórmula. Y simplemente para arrastrarla nos posicionamos, seleccionamos el punto, clic izquierdo sostenido y la arrastramos hasta acá y soltamos. Esta es de la forma vertical. Ahora vamos a ver la forma horizontal. La forma horizontal, simplemente nos vamos a seleccionar la casilla donde queremos sumar. Vamos a escribir el símbolo igual, vamos a seleccionar la primera, luego más, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y así sucesivamente hasta poder sumar todas las casillas que queremos sumar. Pero es un ejercicio que es bastante demorado, tedioso y creo que nos va a quitar mucho tiempo. Entonces cuando ya llegamos al final le damos Enter y ya nos suma todos los valores que tenemos desde la H3 hasta la H21. Si podemos observar aquí, nos posicionamos, vemos que todo está sumado, pero es la forma más larga, entonces vamos a borrar y vamos a utilizar una fórmula mucho más rápida. Voy a bajar un poquito la vista para que puedan observar. Simplemente le voy a dar igual, suma, abro paréntesis, selecciono todo lo que hay desde H3 hasta H21 y le doy Enter. Es un poco más práctica, un poco más fácil. Vamos a ver la tercera como la hicimos en la forma horizontal. Ahora vamos a hacer la vertical. Vamos a borrar de nuevo la fórmula, suprimir. Nos posicionamos en cualquier casilla donde queremos sumar los valores y simplemente volvemos a la cinta de opciones de la parte de arriba. Vamos a inicio, la opción de inicio y vamos a autosuma. Si le damos clic, mire que se nos selecciona lo mismo que hicimos ahorita, pero de una forma mucho más rápida y le damos Enter. Cuando nos salen estos numeritos aquí, estos numerales, es porque el espacio no corresponde pues al tamaño del número. Simplemente vamos a irnos a la parte de arriba y cuando el puntero se nos convierte en una cruz negra, simplemente con clic izquierdo sostenido lo ampliamos. O también podemos hacer lo siguiente, nos posicionamos ahí, damos doble clic y se nos coloca el tamaño ideal. Muy bien, y si queremos entonces repetir esta misma fórmula para las otras casillas de acá verticales, simplemente nos posicionamos en la casilla, vemos que el más se nos convierte este puntico en un más negro y lo arrastramos hacia el otro lado. Soltamos y ya se nos coloca la fórmula para estas otras dos casillas. Si lo queremos hacer también para esta casilla que vemos que no es del símbolo de pesos, es un número normal, lo podemos hacer también. Seleccionamos, vemos que el puntero se convierte en una cruz negra y arrastramos y soltamos. Vemos que también se nos coloca el símbolo de pesos, pero no lo queremos, entonces simplemente vamos acá, lo seleccionamos, vamos a la cinta de opciones de inicio y acá en donde dice el formato de número vamos a abrir este menú y en moneda vamos a quitarle el símbolo de pesos. O más bien no le quitamos el símbolo de pesos, sino que le vamos a dar el formato de número sin decimales, 0 decimales, y le damos a aceptar y ya nos cambia el número con símbolo de pesos a un número sencillo, sin símbolos. En esta clase vamos a aprender a restar en Excel. Tenemos esta plantilla en donde tenemos una fecha, un artículo, tenemos una columna con unos datos, la columna C, y tenemos otra columna D con otros datos. Lo que vamos a realizar en estos momentos es restarle a la columna C la columna D. Esto lo podemos hacer con la siguiente fórmula. Vamos a posicionarnos en la casilla E3, E y 3 de la fila. Nos posicionamos y vamos a escribir. Recuerden que para iniciar siempre una fórmula vamos a escribir igual, Shift igual. Después vamos a seleccionar la casilla C3. Vamos a escribir el símbolo menos en el teclado numérico y después vamos a seleccionar la casilla D3.
Vamos a darle Enter y acá se nos está realizando la operación de resta en Excel. Vamos a repetir el ejercicio un poco más rápido. Igual, Shift igual, seleccionamos la casilla C, símbolo menos y la casilla D. Una vez más, igual, seleccionamos C5 menos D5, Enter. Si queremos que esta fórmula se repita para las diferentes casillas, simplemente nos posicionamos donde esté la fórmula. Acá vemos que es igual a C5 menos D5. Seleccionamos esta casilla y vemos que se nos habilita un punto en la parte baja del lado derecho. Vamos a seleccionarla hasta que el punto se nos convierta como en un más negro. Vamos a darle clic izquierdo sostenido y arrastramos la fórmula hasta el final y soltamos. De esta forma logramos copiar la fórmula de una manera más rápida. Muy bien, para que puedas continuar con el curso básico de Excel, te dejo este enlace para que vayas a la próxima clase donde vamos a aprender a multiplicar y dividir en Excel.